La sombra en el armario. Mateo siempre tuvo problemas para dormir. Desde pequeño, sintió que alguien lo observaba en la oscuridad de su habitación. Su madre le decía que eran imaginaciones suyas, que todo estaba en su cabeza, hasta que una noche descubrió que no estaba solo. Aquel día, Mateo había estado especialmente inquieto. Había escuchado susurros en su habitación cuando estaba solo, como si alguien murmurara su nombre. Pensó que era el viento colándose por la ventana, pero cuando fue a cerrarla, notó que ya estaba cerrada. Decidió ignorarlo y acostarse temprano. Apagó la luz y se cubrió con las mantas, dejando solo la cabeza afuera. Pero entonces, lo escuché otra vez. Un susurro, justo al lado de su oído. Mateo. El corazón se le paralizó. No podía moverme. Sabía que estaba solo en la habitación, pero algo le decía que si abría los ojos, vería algo que no quería ver. Y entonces, sentí la respiración. Fría. Pesada. Justo al lado de su cara. Reuniendo todo el valor que tenía, abrió los ojos y giró la cabeza. Frente a él, en la oscuridad, distinguió una figura alta y delgada, de extremidades largas y ojos hundidos. Era una sombra, pero más negra que la propia oscuridad. Mateo gritó. Sus padres entraron corriendo y encendieron la luz, pero no había nada. Todo estaba en su sitio. Todo normal. Esa noche durmió con ellos. A la mañana siguiente, decidió revisar su habitación con más calma. Cuando abrió el armario, encontró algo que lo dejó helado. En el interior, garabateado en la madera con algo afilado, había un mensaje. Gracias por volver a mirarme. Te extrañaba. Mateo retrocedió bruscamente, sintiendo el aire helado envolver su cuerpo. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Alguien o algo había escrito ese mensaje dentro de su armario. Se obligó a calmarse. Tal vez era una broma, quizás su hermano mayor había querido asustarlo. Sí, tenía que ser eso, pero su hermano llevaba meses en la universidad, lejos de casa. Esa noche, Mateo decidió no dormir en su cuarto. Se acostó en el sofá de la sala con la televisión encendida, buscando la seguridad que la luz ofrecía. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó de golpe. El televisor parpadeaba, cambiando de canal solo. Un sonido de estática llenaba la habitación, y entre el ruido, creyó escucharlo de nuevo. Mateo. La voz provenía de su habitación. No quería ir. Sabía que era una mala idea, pero algo dentro de él lo obligaba a moverse. Como si no pudiera resistirse. Los pasillos parecían más oscuros de lo normal. Cuando llegó a la puerta de su habitación, quedó inmóvil. Estaba entreabierta. Adentro, vio su armario, abierto. Y ahí, en la penumbra, unos ojos hundidos lo miraban fijamente. Unas manos delgadas y huesudas se aferraban al marco del armario. La criatura irritante. Y con voz rasposa, murmuró. Ahora no puedes ignorarme. La puerta del armario se cerró de golpe. Mateo cayó al suelo, paralizado. Sus padres corrieron a su lado, preguntando qué sucedió. Pero cuando miraron hacia la habitación, el armario estaba cerrado, como si nunca hubiera estado abierto. Solo una cosa había cambiado. El mensaje dentro del armario ya no estaba. En su lugar, una nueva frase se había grabado en la madera. Pronto saldré de aquí. Mateo sintió como el miedo lo paralizaba. Su madre lo abrazó, tratando de calmarlo, mientras su padre revisaba el armario. No hay nada aquí, hijo, dijo su padre con el ceño fruncido. Mateo sabía que era mentira. Sabía lo que había visto. Esa noche, insistió en dormir en el cuarto de sus padres. Se quedó despierto mucho tiempo, escuchando cada sonido, esperando ver la sombra nuevamente. Pero nada sucedió. Al día siguiente, decidió que no podía seguir así. Buscó en internet historias sobre entidades en los armarios, sombras que hablaban en la oscuridad. Descubrió algo inquietante. Había personas en distintos lugares del mundo que afirmaban haber visto lo mismo. Los llamaban los observadores. Sombras que se escondían en los armarios, esperando a que alguien los mirara.
Decían que, si les prestabas atención, ya no se irían. Mateo sintió un escalofrío. Entonces, escuchó un golpe sordo en su habitación. Se levantó lentamente. El sonido venía del armario. Algo adentro se estaba moviendo. El corazón de Mateo latía tan fuerte que pensó que explotaría. Se acercó con pasos temblorosos y puso una mano sobre la manija de la puerta. To, to. Mateo contuvo la respiración. To, to. El golpe vino de adentro. Reuniendo todo su valor, abrió la puerta de golpe. El armario estaba vacío. Pero en la pared del fondo, la madera se veía diferente, como si alguien la hubiera movido. Mateo pasó la mano y sintió una corriente de aire frío. Había un hueco. Temblando, empujó la tabla suelta. La madera se desprendió con facilidad, revelando un túnel oscuro que se extendía más allá de lo que podía ver. Y entonces, vio algo moverse dentro. Unos dedos largos y huesudos emergieron lentamente del túnel. Luego, una cara pálida con ojos hundidos. La criatura sonrió de nuevo. Te dije que pronto saldría. Mateo gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra lo sujetó del brazo, y lo arrastró hacia la oscuridad. Mateo sintió su corazón latiendo con fuerza, pero su cuerpo no se movía. Trató de levantar la mano, de parpadear más rápido, de gritar, pero era inútil. Estaba atrapado dentro de sí mismo. Desde la esquina de la habitación, la sombra lo observaba con su nuevo rostro. Su rostro. El impostor se acercó lentamente al espejo sobre el escritorio y tocó su reflejo, sonriendo satisfecho. Luego, sin voltear a verlo, habló con su voz, pero con un tono más frío, más vacío. Siempre quise ser real. Ahora lo soy. Mateo sintió un terror indescriptible. La sombra salía de la habitación tranquilamente, como si nada pasara. Escuchó el crujir de la escalera cuando bajó al comedor, escuchó la voz de su madre saludándolo, su madre. Esa cosa iba a vivir su vida. Quiso gritar, pero solo un silencio absoluto llenaba su mente. Se quedó ahí, inmóvil en su cama, por horas. No sabía cuánto tiempo pasó. La noche cayó otra vez, y la casa quedó en penumbras. De repente, un sonido lo sacó de su desesperación. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Vino del armario. Mateo sintió que algo se movía en su pecho, como si un frío inhumano se arrastrara dentro de él. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. El sonido se hizo más fuerte. De pronto, la puerta del armario se abrió lentamente, con un chirrido largo y desesperante. Dentro, solo había oscuridad. Pero en esa oscuridad, había algo más. Unos ojos brillantes emergieron de la negra, acompañados de una figura alta y deformada que apenas pudo distinguir en la penumbra. No era la sombra. Era algo peor. Tienes que salir de ahí. Susurró la voz cavernosa. Mateo sintió un escalofrío. ¿Salir de dónde? No eres el primero. Mateo quiso preguntar qué significaba eso, pero su boca no se movía. La cosa del armario extendiendo una de sus manos, con dedos largos y huesudos que se retorcían como si hubieran hechos de sombras líquidas. Rápido. Antes de que se complete el cambio. Mateo sintió un hormigueo recorrer su cuerpo. Algo en su pecho dolía como si estuviera siendo desgarrado poco a poco. La criatura lo miró con impaciencia. Si no sales ahora, estarás atrapado para siempre. Mateo sintió una corriente de desesperación. No sabía qué hacer, pero lo que fuera que le estaba ocurriendo, tenía que detenerlo. La sombra impostora estaba usando su cuerpo. Y él no tenía mucho tiempo. Sin entender cómo, trató de concentrarse, obligándose a moverse. Primero, sintió los dedos de su mano. Luego, su brazo. La criatura se expandió más la mano, y Mateo, con el poco control que tenía, la tomó. Todo se oscureció. Y cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en su habitación. El otro lado. Mateo sintió que el aire era pesado y frío. Miró a su alrededor.
Estaba en un pasillo largo y oscuro. No era su casa. No era ningún lugar que conociera. Las paredes eran de madera húmeda y podrida, cubiertas de marcas de rayones y manchas oscuras. Había puertas a los lados, algunas apenas entreabiertas, pero no podía ver lo que había dentro. El ser que lo había ayudado a escapar estaba a su lado, observándolo. «Bienvenido», dijo la criatura con voz gutural, «ahora estás en el otro lado». Mateo sintió un escalofrío. «¿Dónde estoy?», preguntó, y se sorprendió al notar que podía hablar de nuevo. La criatura se inclina hacia él. «En la casa de los que fueron olvidados». Mateo sintió su corazón latir con fuerza. «No entiendo». El ser giró lentamente su cabeza, observando las puertas a su alrededor. «Todos los que han sido reemplazados por sombras terminan aquí». Mateo se estremeció. «No. Yo no pertenezco aquí. Esa cosa tomó mi cuerpo. Así es. Tengo que volver». La criatura lo miró en silencio por un largo momento. «Hay una forma». Mateo sintió una chispa de esperanza. «¿Cómo?». La criatura señaló el pasillo. «Debes encontrar la puerta correcta. Solo hay una que lleva de vuelta». Mateo tragó saliva. «¿Y los demás?». Los ojos brillantes de la criatura parpadearon en la oscuridad. «Si eliges la equivocada, te quedarás atrapado aquí para siempre». Mateo sintió el pánico recorrer su cuerpo. No tenía opción. Inspirado profundamente y comenzó a caminar. Las puertas lo rodeaban, algunas con inscripciones extrañas, otras con arañazos como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. Sintió que algo se movía detrás de una de ellas. Un susurro. «Mateo». Se detuvo en seco. Era tu propia voz. Pero venía desde dentro de una de las puertas. Miró a la criatura, que lo observaba en silencio. Mateo tragó saliva, llevó una mano temblorosa al picaporte, y lo giró. La puerta se abrió con un crujido. Un viento frío lo golpeó el rostro. Y entonces, vio lo que había al otro lado. Era su casa. Pero algo estaba mal. Mateo quedó inmóvil en el umbral de la puerta. Del otro lado estaba su casa, pero algo no encajaba. El pasillo parecía más alargado, como si las paredes respiraran levemente. La luz de la lámpara del techo titilaba, y un zumbido bajo llenaba el aire. Esto no es real. Pero no tenía otra opción. Si había alguna posibilidad de recuperar su cuerpo, tenía que tomarla. Con un profundo suspiro, Mateo cruzó la puerta. En cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo lo seguía observando. No volteó. No quería saber qué había detrás. Avanzó por el pasillo hasta llegar a la puerta de su habitación. Se detuvo, escuchando. Risas. Mateo sintió que la sangre se helaba en sus venas. Alguien estaba riendo dentro de su cuarto. Giró lentamente la manija y empujó la puerta. Lo que vio lo dejó sin aliento. El impostor. Ahí estaba. Su cuerpo. El impostor estaba acostado en su cama, con los ojos cerrados. Pero no estaba dormido. Mateo podía ver su pecho subiendo y bajando lentamente. Cada cierto tiempo, su boca se torcía en una sonrisa. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía recuperar su cuerpo? Dio un paso dentro. El impostor abrió los ojos de golpe. Mateo sintió su estómago 100 veces. Los ojos de la sombra no eran los suyos. Eran completamente negros, vacíos, pero aún así reflejaban una burla silenciosa. «Volviste», susurró con su voz. Mateo sintió rabia. «Esa es mi vida. Ese es mi cuerpo». La sombra estimulante, levantándose lentamente de la cama. Lo era. Pero ya no. Se inclinó hacia él, mirándolo de cerca. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Mateo sintió que la temperatura bajaba. ¿Qué? Murmuró.
La sombra sonrió más. Que ellos no notaron la diferencia. Mateo sintió una puñalada en el pecho. Mi mamá, mi papá. Sí. Me abrazaron, me preguntaron cómo estaba, me dijeron cuánto me querían. Mateo sintió que su visión se nublaba por las lágrimas. Mentira. ¿Seguro? El impostor inclinó la cabeza. Dime, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? Mateo abrió la boca, y se quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un día, una semana? Se sintió mareado. El impostor le suena, disfrutando de su confusión. Ya no te necesitan. Mateo cerró los puños. No podía aceptar eso. No. Tenía que recuperar su vida. Y entonces, la sombra dejó de sonreír. Porque Mateo corrió hacia él. La pelea por el cuerpo. Mateo se lanzó sobre el impostor, tratando de empujarlo. Pero cuando sus manos tocaron su propio cuerpo, sintió algo extraño. Frío. Como si estuviera tocando agua helada. El impostor rió, con su rostro torcido en una mueca burlona. No puedes tocarme. Mateo sintió una desesperación feroz. Voy a sacarte de ahí. La sombra estimulante, y entonces, lo agarró del cuello. Mateo jadeó cuando sintió una presión terrible alrededor de su garganta. Sus fuerzas flaquearon, pero no dejaron de luchar. Esa chachach, susurró la sombra. ¿Por qué no aceptas la verdad? Mateo intentó liberarse, pero la presión aumentó. Su vista comenzó a oscurecerse. No. No podía perder. Reuniendo cada pizca de fuerza que le quedaba, cerró los ojos, y recordó. Su infancia. Su madre cantándole antes de dormir. Las peleas con su hermano. Los abrazos de su padre después de un mal día. Él no era solo un cuerpo. Él era Mateo. Abrió los ojos con furia, y con todas sus fuerzas, se lanzó dentro de sí mismo. Sintió un impacto brutal, como si cayera dentro de su propia piel. Un grito resonó en la habitación. Pero no era suyo. Mateo abrió los ojos. Y esta vez, pudo moverse. Se levantó de la cama, jadeando, sintiendo su propio peso, su propia respiración. Miró alrededor. El impostor ya no estaba. Todo estaba en su lugar. Su cuarto, su cama, su reflejo en el espejo. Lo logró. Pero entonces sentí algo. Un escalofrío. Giró lentamente hacia el armario. La puerta estaba entreabierta. Y en la oscuridad, dos ojos lo miraban. Nos volveremos a ver, Mateo. La puerta se cerró sola. Mateo se quedó ahí, sintiendo el peso de lo que había ocurrido. Pero esta vez, no tenía miedo. Sabía que la sombra aún estaba ahí. Pero ahora él estaba listo. Los días pasaron, y Mateo intentó volver a la normalidad. Se dijo a sí mismo que todo había terminado. Que la sombra se había ido. Pero en el fondo, sabía la verdad. Cada noche, cuando apagaba la luz, sentía su presencia. Esperando. Observándolo. A veces, escuchaba susurros desde el armario. Otras, encontraba la puerta ligeramente abierta por la mañana, aunque recordaba haberla cerrada antes de dormir. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un toc, toc en la oscuridad. Mateo se estremeció, pero esta vez, no se levantó. No iba a volver a caer en su juego. Se tapó con las sábanas y cerró los ojos con fuerza, ignorando los susurros. Y, por primera vez en mucho tiempo, la sombra no respondió. Pero tampoco se fue. Años después, Mateo creció. Se convirtió en un joven fuerte, dejó atrás la infancia y aquella pesadilla de su niñez. Eso creyó. Una noche, al visitar a su familia, entró a su antigua habitación. Todo estaba igual. Excepto por una cosa. El armario. Algo en él se sintió diferente. Mateo, irritado con nostalgia, tocó la puerta con una mano y la abrió de golpe.
Vacío. Por fin estaba libre. Suspensó aliviado y apagó la luz. Pero cuando se dio la vuelta para salir del cuarto, escuchó un susurro detrás de él. Sabía que volverías. El espejo reflejaba algo que no estaba allí. Y antes de que pudiera gritar, la sombra salió del armario, y esta vez, no lo dejaría escapar. Y así, Mateo creyó que todo había terminado, pero, ¿realmente lo estaba? La sombra nunca se va del todo, solo espera el momento perfecto para volver. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de terror, déjame un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas pesadillas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien te observaba en la oscuridad? Nos vemos en el próximo vídeo, si la sombra nos deja. Y recuerda, nunca dejes la puerta del armario entreabierta. Nunca.